Educar es conducir lo que es hacia una plenitud de actualización y expansión, orientada en un sentido de aceptación social. Busca capacitar para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y considerando la integración, la continuidad y el progreso social. Sin embargo, ¿esto se cumple en el sistema educacional? Educar viene de la etimología educare, donde significa afuera y ducare significa guiar y conducir. Por lo tanto, al educar no se busca meter contenidos, sino sacar la mejor versión de los estudiantes, siendo los adultos los que cumplen el rol de guías y orientadores, siendo una base segura desarrollando su autonomía, para que los niños piensen por sí mismos y no sigan patrones adoctrinadamente. Además, que esto tenga un enfoque en situaciones de la vida cotidiana y no contenidos que nunca se aplicarán. Una escuela libre generalmente funcionan en casas, ¿ya? Es un colegio que tiene niños de diferentes niveles. No es reconocida por el Estado, está bajo el decreto 2272, que permite a los padres elegir la forma de educar a sus hijos. Por lo tanto, los dejan en casa o los pueden educar a través de clases particulares. Es decir, eso es lo que ofrece la escuela es libre, clases particulares, preparar a esos alumnos, a esos niños, para que puedan rendir esos exámenes libres bajo ese decreto 2272. Y como sucede, los padres no tienen como la preparación entonces nos contratan a nosotros como escuelas libres para que les apoyemos y a la vez les entreguemos de acuerdo a su proyecto de vida, que puede ser deportivo, musical a lo mejor, ofrecer otra alternativa de educación que no es la formal, es decir, no solamente las asignaturas de lenguaje, matemática, historia y ciencia, que es la que pide el decreto, sino también les ofrecemos otro tipo de metodología más constructivista, ¿ya? Esa es más o menos una escuela libre y funcionan como clases particulares, ofreciendo esa figura legal en casas no necesariamente acondicionadas, también a través de un reconocimiento de la municipalidad para poder ofrecer ese servicio de clases particulares. El principal aporte que las escuelas libres entregan a los alumnos es la administración del tiempo, porque tenemos alumnos que son alumnos que tienen su proyecto de vida, ya sea deportivo, artístico, y ellos ocupan mucho de su tiempo en eso, se dedican a eso. Bueno, tenemos otros alumnos también que su proyecto de vida van por otras sendas y el hecho de estar, como se dice, un poco regidos por horarios, calendario de evaluaciones, entonces eso les dificulta un poco el poder dedicar tiempo a su proyecto de vida, a lo que ellos desean. Entonces, en las escuelas libres aporta el hecho de que el alumno puede venir a rendir las asignaturas que son las principales, los objetivos que son los principales, y podamos ayudarlos nosotros a eso, más poder tener un espacio en el cual pueda sentirse un poco más atendido en forma personalizada, de acuerdo a sus necesidades, y sobre todo ofrecer los valores que él requiere, que muchas veces el ministerio, cuando sale un gobierno, implanta su ideología, sus valores, después sale otro gobierno, implanta otra ideología, otros valores. Entonces el alumno en el fondo tiene que adecuarse al gobierno reinante de acuerdo a su filosofía o a sus valores que trae. En las escuelas libres eso no ocurre. Nosotros le ofrecemos a los alumnos lo que ellos prefieren, lo que ellos eligen en el fondo recibir. Por ejemplo, en la metodología Lever, ellos ofrecen el yoga. Nosotros, como educación cristiana libre y cristiana, nosotros ofrecemos nuestros valores cristianos, una cosmovisión cristiana. Entonces, eso es un aporte de parte de las escuelas libres a las familias que no desean encasillarse de acuerdo a las exigencias que les da el ministerio. Depende de la escuela libre.
Como yo te decía, existe la escuela Lefferer-Leber, que ellos desarrollan un perfil más bien que el alumno sea feliz aprendiendo, que no les interesa tanto que ellos puedan aprender una cantidad enorme de contenidos, sino más bien que el niño pueda, cuando juegue o cuando realiza sus meditaciones, poder ser feliz. Ahora nosotros, por ejemplo, nuestro perfil tiene como escuela cristiana libre. Nosotros creemos que nuestro alumno tenga valores, los valores cristianos, los valores de Cristo. Y en todo el currículum permear esos valores cristianos en nuestros alumnos. El valor del respeto, el valor de sentirse como una familia, no como compañeros, sino que somos hermanos, somos amigos. El valor también del respeto a la familia, de la importancia del padre y de la madre, dentro de la educación del hijo, porque eso es muy importante para toda la escuela libre, pero para nosotros es muy importante, más todavía, el hecho de que el padre pueda involucrarse en la educación de su hijo, también el hecho de poder desarrollar más allá del mero conocimiento, sino el desarrollo de la habilidad. En eso nos enfocamos también porque tenemos estudiantes que son con discapacidad y lo que queremos es hacer que ellos desarrollen mucho más allá de sus limitaciones, que muchas veces le colocan en algunas escuelas especiales. Es decir, no, él no va a poder leer nunca. Y nosotros tenemos alumnos con síndrome de Down, tenemos alumnos con TEA que están leyendo y que en otras escuelas no han podido lograr eso porque por la cantidad de alumnos, porque la exigencia del ministerio que tienen que lograr una cierta cantidad de trabajo con los alumnos y les exigen y no respetan su ritmo. Entonces eso yo creo que es muy importante y creo que es fundamental en la educación libre. La educación tradicional, los colegios tradicionales, bueno, nosotros no tenemos reconocimiento de parte del Estado. Lo otro es que los tradicionales usan uniforme, existe un horario, existe también las notas, la exigencia de las notas, cumplir una cantidad exorbitante de contenidos, que el mismo ministerio ha dicho que son demasiados. Y también, bueno, existe también la rigurosidad de trabajar con muchos niños, 35, 40 alumnos en sala. Nosotros no, nosotros trabajamos o le ofrecemos el servicio con 5, 6 o 10 niños, que son una cantidad bastante reducida, donde se puede trabajar en forma personalizada y ofrecer, acorde a las necesidades del niño, una educación más bien constructivista. No de nuca a nuca, ni mirando una pizarra, sino más bien poder trabajar en grupo, hacer talleres de cocina, hacer talleres de biodanza o de relajación o de respiración, como quieras llamarle. Entonces es diferente, ¿ya? Generalmente las escuelas libres, por ejemplo, las que más se conocen son del método Lefferer-Leber, ¿ya? Que son escuelas libres y felices, se les llama. Nosotros, en cambio, tenemos también esa escuela libre, pero es una escuela libre cristiana, de acuerdo a los valores que nosotros entregamos. Entonces, no es solamente que el alumno va a ir, de hecho no va a usar uniforme, porque nosotros no usamos uniforme, tenemos un horario, pero el horario no es tan estricto ni tan exigente como en los colegios tradicionales, ¿ya? Sí, creo que la metodología es una de las grandes diferencias que se ocupa para la escuela libre. En la educación convencional, los sistemas evaluativos se basan generalmente en las pruebas estandarizadas, que es lo que tienen que cumplir, tanto los colegios particulares subvencionados, particulares, como los municipalizados. Ellos están enfocados en que el alumno pueda rendir el CIMSE, que el alumno, o la escuela, mejor dicho, porque se habla más que el alumno en la escuela, pueda rendir un buen CIMSE y sea categorizada en un A, B, C o D categoría de desempeño. Nosotros, como escuela libre, no estamos enfocados en eso, sino que nosotros estamos enfocados principalmente que nuestra evaluación sea en proceso. Es decir, que el alumno va desarrollándose, a lo mejor puede estar en un primero básico, pero su habilidad o su desarrollo de habilidad puede estar en un segundo básico.
¿Por qué? Porque él a lo mejor desarrolló esa habilidad mucho más allá de lo esperado. Entonces nosotros no vamos a aplicarle una prueba de segundo básico o de primero. Obviamente vamos a ver cómo él se evalúa, cómo él está en proceso de logrando las habilidades, y eso es lo que nosotros en el fondo hacemos una lista y colocamos un ticket de, ya, logró leer los grupos consonánticos, pero en el proceso, durante el proceso, no vamos a decirle, mira, ¿sabes qué? A final de semestre te vamos a hacer una prueba global de todo lo que aprendiste, porque no es la idea, no es el mundo real. En el mundo real tú no rindes una prueba, tú tienes que demostrar tu conocimiento. Cuando sales de una profesión, tienes que desarrollar tus habilidades. No por una prueba vas a decir, esto lo desarrollé o esto no lo he desarrollado. Eso es lo que queremos nosotros que nuestros alumnos sean. Si van a aprender inglés, que sea jugando, que sea hablando, y que no sea para rendir una prueba, o como lo hacíamos antiguamente los que estuvimos en los liceos, en los colegios, que nos enseñaban y nos daban una hoja y nosotros teníamos que escribir. Y no es el ambiente real. Nunca aprendimos a hablar inglés de ese modo, pero sí jugando, sí comunicándonos, sí saludándonos. Por ejemplo, matemática. Tiene que ser en el mundo real, que pesemos, que nos sirva para hacer una receta. ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Cuánto de harina? ¿Cuánto de sal? ¿Cuánto de esto? Para que aprendamos a dosificar. Que si vamos a hacer una pizza, la pizza nos va a fraccionarla. ¿Cuántos somos? Somos 10, vamos a dividirla en 10 partes. Cada uno va a hacer una décima parte de la pizza. Entonces ahí es la aplicación a la vida diaria. Y eso es lo que queremos lograr. Que no sea solo que quede como conocimiento así volando, sino que sea aplicado y que el alumno, nosotros podamos evaluarlo en el proceso que va desarrollándose. Puede ser que él un día de mañana esté enfermo y como lo pasa en los colegios, le aplica la prueba y el alumno tuvo fiebre, y obvio que tuvo fiebre no va a rendir. Pero sí nosotros sabemos que ese alumno sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, porque lo hemos visto. Entonces, nuestra evaluación es en proceso, es en el momento, y sobre todo, bueno, sí existen las pruebas, porque nosotros también preparamos para los exámenes libres, pero no es una prueba que dijéramos es algo diferente de lo que él ha aprendido, no. Es todo contextualizado, es un material, obviamente tiene que aprender el formato de la prueba de encerrar, o de clasificar, o de escribir. Eso tiene que hacerlo, pero no solamente nos basamos en eso, sino que hay una diversidad de formas de evaluar. Entonces, a esa diversidad apuntamos. ¿Cómo son sus sistemas de evaluación y por qué? Bueno, las escuelas normativamente trabajan con la idea de cumplir primero las escuelas básicas con el CIMSE y luego medirse al final, cuando sus niños salen del cuarto medio, ¿cierto?, con la prueba de la PAES, que es ahora, en su tiempo era la PSU. Y esos son como los más grandes estándares que ellos tienen para medirse. Ahora, cómo ellos van midiendo el grado de aprendizaje de los niños va dependiendo un poquito de cada profesor en las escuelas y va dependiendo un poquito de cada metodología. No sé, cabe decirse que la idea, por ejemplo, yo recuerdo que el ministerio estaba implementando en su tiempo que cada profesor tenía que implementar distintos métodos de evaluación en cada prueba para que le diera a los niños a poder responder según también sus distintas inteligencias. No sé, que cada prueba tuviera opción múltiple, también tuvieran algún tipo de crucigrama, que tuvieran, no sé, opciones abiertas, cosas que los niños tuvieran distintas maneras de desempeñarse, cosas que si les costaba una forma, de la otra forma se defendieran. Y eso era como los avances que estaban haciendo el ministerio a nivel de evaluación. Pero en general, los dos grandes hitos que las escuelas buscan es cumplir con el CIMSE y cumplir con la prueba de admisión académica. Y después todo lo que... Ya, ¿cuál es el perfil que se desea desarrollar en los estudiantes? Bueno, respecto al perfil, cabe destacar que todas las escuelas tienen su proyecto individual respecto al perfil de estudiantes que ellos quieren desarrollar. Ya, en ese sentido, cada escuela tiene un proyecto educativo en el cual ellos se comprometen a desarrollar estudiantes con cierto perfil. Y ahí uno depende de cada escuela de qué es lo que hace con ellos. Ahora, en general,
el Ministerio de Educación tiene como directrices bien claras y bien estructuradas de repente de lo que ellos quieren. O sea, el Ministerio quiere que los niños sepan matemáticas, sepan ciencias, sepan lenguaje y tengan como, respondía yo en una pregunta anterior, ¿cierto? Un dossier de habilidades mínimas básicas para la vida. Ya. La idea también es, por ejemplo, yo trabajé en convivencia escolar y gran parte de lo que yo hacía en convivencia escolar era como enseñarles habilidades de comunicación efectiva, para que los niños pudieran, por ejemplo, jugar mejor, se les enseñaba sexualidad. En el fondo intentamos hacer que los niños pudieran aprender la mayor cantidad de habilidades para que fueran las personas más integrales posibles. Cada escuela tiene su visión. Me acuerdo que trabajé en una escuela que tenía una visión más bien de sacar a los niños desde de la vulnerabilidad en la que vivían, que era una escuela que tenía un 60-70% de vulnerabilidad, y ellos en el fondo querían que esos niños que entraban ahí pudieran salir con una visión de mundo un poquito más amplia, que pudieran salir un poquito de la pobreza en la que estaban, de que pudieran de repente hacer otras cosas con su vida. Y esa era la visión del director y como para allá empujaba, es decir, sacábamos un buen CIMSE para que los niños en el fondo supieran que les puede ir bien y de ahí pueden ir a hacer otras cosas con su vida. Por ejemplo, después trabajé en una escuela en San Pedro y su visión era más bien pluricultural, es decir, que los niños, aparte de su desarrollo normativo, ¿cierto?, tuvieran una identidad con su tierra, una identidad con los pueblos indígenas, una identidad más orientada a sus raíces culturales. Y eso también era parte del sello de la escuela, como la pluriculturalidad que ellos tenían. Entonces, la idea es que los niños que cuando salían de la escuela igual salían con un sentido de identidad de dónde son y de dónde vienen. Entonces, igual también va a depender un poquito de cada escuela el sello que les quiere dar a los niños. Eso. Ya, ¿cuál piensa usted que es el principal aporte que las escuelas entregan a sus alumnos? Bueno, desde mi área, desde la psicología, yo encuentro que uno de los primeros aportes que entrega la educación pública es una suerte de protección psicosocial a la familia. Pensemos que las escuelas son uno de los principales dadores de protección a los niños y niñas y adolescentes, es decir, pasan de sus casas a las escuelas y muchas veces ahí es donde son protegidos muchas veces de las vulneraciones, muchas veces de las negligencias y muchas veces ahí también son detectadas para de repente poder intervenir o para que puedan ser canalizados los programas correspondientes. Entonces ahí hay una primera etapa de protección que hace la escuela. Pensemos también que ahí también se alimentan a los niños, se les da espacio de juego, se les da espacio de cuidado, idealmente, sí. Pero primero hay una faceta psicosocial que cumple la escuela. Segundo, y bueno, en realidad este tendría que ser el primer aporte que debería dar la escuela, para lo que está pensada, ¿cierto? Que la educación. Pensemos que la escuela viene a cubrir a estas alturas, ¿cierto? Los niveles de analfabetismo que había en su época acá en Chile, ¿cierto? Y hoy día ya no, que se ha reducido a la tasa mínima. Le da a los niños la posibilidad también de, cuando salgan, ya sea de cuarto medio, puedan ellos salir a trabajar y tengan herramientas para la vida. Entonces la escuela te da un dossier de habilidades blandas, de habilidades sociales y de habilidades específicas, ¿cierto?, para la vida. Te prepara, de cierta manera, te da una cantidad de años en el cual te dice, hey, yo te protejo, yo te educo, y cuando seas adulto tienes un mínimo de cosas para poder vivir en este mundo que de repente es bien complejo. Entonces, eso es lo primero que yo encuentro que aporta la escuela. Aparte del desarrollo social, que te entrega amigos, que te entrega identidad, que te entrega otras cosas que pasan durante los años que tú vas en ella. Eso como yo encuentro que es lo primordial. Ya, ¿en qué se basa su educación? Bueno, la educación pública en general está concentrada en cumplir con el currículum nacional, que es un currículum principalmente científico-humanista, impulsado a que los estudiantes puedan rendir a final de cuarto medio, ¿cierto?, la prueba, en su tiempo era la PSU, ahora es la prueba PAES,
Y por otro lado, que queda un poquito de las reformas anteriores, que todavía existen los liceos técnicos, que la idea es que los estudiantes salgan con un técnico nivel medio para que puedan salir a trabajar. En general, la educación pública está concentrada en que los estudiantes cumplan un cierto dossier de habilidades básicas para la vida, ya sea matemática, lenguaje, ciencias, un poco de arte, pero todo en una estructura basada en lo que había mencionado anteriormente, que es el currículum nacional. Las escuelas actualmente trabajan con una metodología de enseñanza bastante tradicionalista, la cual intenta igual abarcar la cantidad de niños por sala que tienen, porque hay que pensar que la educación actual y pública habla de 40 niños promedio por sala, entonces hacer una educación más personalizada es muy difícil, por tanto tienen que hacer una educación que todos los niños en la sala aprendan un mínimo básico, intentando generar que todos en su cierta medida aprendan. Más o menos por ahí va la educación pública actual, o lo que he aprendido en mi experiencia trabajando en escuela. El educando debería tener el protagonismo del aprendizaje para así potenciar y desarrollar sus habilidades, siendo un proceso de descubrimiento. Cada ser humano es diferente. ¿Por qué querer enseñar a todos de la misma manera?